Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición del seminario El mundo clásico en las ciencias y en las artes, que esta vez tenemos la fortuna de contar para su inauguración con el profesor Esteban Calderón, que por circunstancias ajenas a su voluntad y a la nuestra no pudo participar el curso pasado ni para inaugurarlo ni para cancelarlo. Pero bueno, nos resarcimos esta vez. El tema ha cambiado porque, bueno, el proponente es tan polivalente y tan polifacético que en esta ocasión nos va a hablar, como sabéis, sobre la filatelia, el mundo clásico a través de la filatelia española. Yo quiero presentarle muy brevemente, de rigor que se haga, y bueno, muchos de los presentes conocéis sobradamente a Esteban Calderón. Yo tengo que decir que, bueno, me cabe el honor de hacerlo, de presentar al que fue mi profesor, luego compañero y siempre amigo, Esteban Calderón, muy apreciado por todos los compañeros del departamento y también por los alumnos, y reconocido internacionalmente por su labor, como decía, pues muy variada en distintos aspectos, desde su tesis doctoral en el año 84 bajo la dirección de nuestro querido ya ausente profesor José García López, sobre los sufrimientos de amor y fragmentos de Partenio de Nicea. Pues él se ha dedicado a lo largo de todos estos años a ediciones muy variadas de distintos autores y a traducciones, entre otros, de Partenio de Nicea, de Arato, de Gémino, de Eurípides, Esquilo o Posidipo de Pela. Ha dirigido nueve tesis a lo largo de su trayectoria y ha participado al menos en 27 tribunales que me conste. Y bueno, es y ha sido especialista y profesor en materias tan diversas, pero complementarias entre sí, como la lingüística indoeuropea. De indoeuropeo nos dio clase hace ya unos cuantos años, también de codicología o de crítica textual y, por supuesto, de métrica. Y hay muchos campos a los que ha dedicado su atención, entre ellos pues, los tragediógrafos, el Nuevo Testamento, el griego del Nuevo Testamento, también la música. Y la lexicografía es un campo en el que ha hecho exploraciones muy diversas en distintos ámbitos, entre otros en la lengua de la astrología, también el léxico de las zonas erógenas, el lenguaje musical, es decir, como veis, también muy variado. Bueno, no vamos a abordar otros aspectos que no tienen que ver puramente con la academia, pero igual que en el ámbito académico, Esteban es una persona con múltiples intereses que lleva también a sus estudios. Y bueno, yo ya le cedo la palabra para que él nos ilustre sobre el tema que, como decía, es el mundo clásico en la filatelia española. Muchas gracias, Esteban. Bueno, muchas gracias a ti, Charo, por esta presentación que me hace sentirme un poco abochornado, ¿no? Por tu y que me ha hecho recordar otros tiempos. Estaba empezando cuando tuve como alumna, como una de las mejores alumnas que he tenido nunca, con aquellas clases de indoeuropeo en el teológico, porque estaba el aulario entonces en obra, que recuerdo perfectamente, y luego pues con ese porque nunca me ha gustado centrarme en un campo muy concreto, sino que quizá fruto de la curiosidad, pues he ido dando saltos de unas cosas a otras, ¿no? Y bueno, agradezco a la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que representa aquí hoy, que me dé la oportunidad de hablar algo sobre lo que hacía tiempo había pensado hacer alguna cosa, pero nunca lo había concretado. Y el año pasado, cuando hablamos de todo esto, pues vi que quizá podía ser el momento oportuno de presentar cómo a veces cosas, campos tan distintos como es la filología clásica, el mundo antiguo en general, vamos a hablar, mundo clásico, y la filatelia, pues pueden tener sus puntos en común y nos permiten pues, ver estos temas de una óptica diferente, ¿no? Que a lo mejor no lo habíamos planteado en otro momento.
Y así es como surge esta charla de esta tarde, porque la filatelia, la verdad es que, bueno, filatelia viene de filos, filía y telos. El telos es el sello. Eh, es un testigo fiel del, del transcurrir de la vida y del mundo y de los países, ¿no? Hay países, los países, como todo en esta vida, nacen y desaparecen. Entonces, hay países que han desaparecido, que no existen, pero que existieron en un momento de la historia y que han dejado su testimonio precisamente en la filatelia. Ahí han dejado un testimonio, pues, de una serie de hechos, de acontecimientos históricos, sociales, culturales, y de los que hoy, si no fuese por la filatelia, pues no sabíamos ni que existen, ¿no? Si yo hablo de que hubo un país que se llamaba Adén, o Zululandia, o Nyasalandia, o Sarawak, o Transvaal, bueno, son países que hoy no existen, pero que existieron y que tuvieron sellos, emitieron sellos, y gracias a esos sellos, pues sabemos algunas cosas de ellos. Y los que nos dedicamos como aficionados a la filatelia, podemos tener ese acceso a cosas que de otra manera pues quizás no nos habrían llegado nunca, no hubiésemos sentido esa curiosidad por acceder. Entonces, sin darle más rodeos, porque esto lo vamos a ver de una manera concreta en este ejemplo, cómo la filatelia española ha reflejado el mundo clásico en España, la española. Pues luego podríamos hablar de otros países y demás, pero yo me voy a ceñir a filatelia española porque es sería un campo muy amplio y porque también es la que mejor conozco. Ahí lo que tenéis en la pantalla lo he puesto al principio, no tiene que ver con la filatelia española directamente, pero es un homenaje al primer sello. Los autores del invento fueron los ingleses y este es el primer sello postal de la historia, emitido el 1 de mayo de 1840 y mm, se hizo tras una reforma del sistema postal británico, porque hasta ese momento los envíos que se hacían de cartas, de paquetes, de lo que fuera, los tenía que pagar el destinatario. ¿eh? Eh, Tenía que hacerlo en efectivo. De esta manera, eh, a partir de que ya se pone esta tasa postal, es el que los envía, el remitente, por así decirlo, el que paga el envío. O sea, hay un cambio de roles total. Este es un sello que lleva la efigie de la reina Victoria. Es un diseño que se convocó en un concurso en el que participaron más de 2.000 diseños y al final había un premio de 600 libras, que para la época era mucho dinero, y curiosamente ninguno se aceptó de los diseños. Al final lo que decidieron fue utilizar como diseño base un medallón, que es este que aparece aquí en la izquierda, un medallón de William Wyon, realizado en 1837. Y bueno, pues como se hicieron hasta 68 millones de ejemplares, todavía hay por ahí como 1,5 millones que están vivos, por así decirlo, ¿no? O sea que aunque sea el primer sello de la historia, tiene muchísimos más ejemplares que muchos otros posteriores. Si os fijáis en una cosa, no lleva puesto England por ningún sitio, porque como eran los únicos que tenían sellos, pues ya se daba por supuesto que eran de Inglaterra, ¿no? Y es una costumbre que mantienen hasta ahora. Son los únicos sellos que no pone el país, porque, como digo, como son los autores del invento, tienen ese privilegio. Luego, por decir algo, el primer sello español fue del 8 de enero de 1850. Que se emite es el denominado 6 cuartos negro, con la efigie de la reina Isabel II. O sea que nos tenemos que remontar a 1850, o sea que vamos ya camino del segundo centenario, aunque todavía queda. Bueno, para organizar todo el material que hay, que no es poco,
yo lo he hecho por temas, ¿eh? Entonces he empezado a partir del primer sello que tenemos, tema clásico, pues he ido agrupándolos. He empezado, por eso, por la mitología. El primer sello que tenemos es este que es de 1905, o sea, que fijaos que desde 1850 hasta 1905 no hay ningún caso, pues son más de 50 años en los que no hay ni un solo sello que tenga un motivo clásico, ¿eh? Este es el primero, hay varios ejemplares que ahora veremos de una manera más rápida sobre Pegaso, volando sobre el sol y el escudo de España, color rojo fresco de 20 céntimos. Bueno, el de los colores voy a hacer un pequeño paréntesis porque veréis que os mencionaré con frecuencia, hasta que se imponen los sellos multicolores, de una manera dentro de lo que es la historia de la filatelia relativamente reciente, la puntualización y sobre los colores de los sellos es de lo más fina y de lo más depurado que se puede encontrar. En cuanto a los matices, son unos matices tan sumamente delimitados que a veces llega a asombrar de lo que es la gama de los rojos, la gama de los verdes, de los azules, etcétera, ¿no? Entonces, a este concretamente se le llama color rojo fresco. Lógicamente, se utilizaba para el correo urgente, por aquello de Pegaso como caballo alado. Se repitió el mismo modelo en 1929 en rojo brillante. Ya sabéis que Pegaso nace de la sangre derramada de Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza, ¿no? Entonces, los sellos de Pegaso generalmente tienen un color rojo o rojizo y es un caballo que está en vuelo, y que mueve las patas como si en realidad estuviese corriendo por el cielo. El segundo ejemplar que tenemos es de 1929, de nuevo Pegaso, pero con otro motivo. Desaparece el escudo y no se ve el caballo entero, que es justamente como se ve en la astronomía. En la astronomía el Pegaso no se ve entero, se ve la parte delantera, los cuartos delanteros del caballo, nunca entero. Aquí el despliegue de las alas se puede observar que es mucho mayor, es de color rosa, y luego en 1930 se emitió de nuevo, pero sobrecargado con la palabra urgencia, y después también en 1931. El de 1931 eh, tiene esta otra forma también, que es el caballo, pero como se puede observar, con otra forma, está como empinado, ¿no? Parece como si se hubiese despojado de Belerofonte, y estuviese ascendiendo al cielo, desaparece este color. Se puede ver ahí que lleva escrito debajo del año 1931 Montserrat, la leyenda Montserrat, para conmemorar el 9º centenario del monasterio de Montserrat, y ya corresponde a la Segunda República. Este otro sello que tenemos aquí, que es de otro color, es el único de Pegaso que es de otro color, es más parecido al primer motivo que hemos visto, es color castaño, de 20 céntimos, de muy mala calidad el papel, se imprimió en Burgos, y su circulación fue sin carácter oficial a nivel del Estado español. Este es un sello que se utilizó en la zona nacional, por decirlo así. Lógicamente, como las prensas filatélicas estaban en el lado gubernamental, pues lo tienen que imprimir de una manera bastante más deficiente, y así es como, ya digo, el papel es de poca calidad, no tiene colorido, el colorido vivo de los otros que hemos visto, sino que es, como digo, de color castaño. En 1939 se presenta un Pegaso en una actitud más triunfal y mirando hacia la derecha, color carmín. También lo hay sin dentar, está la misma serie dentada, que es esta, y otra sin dentar, y todavía en 1942 se volvió a emitir este valor, pero en color rosa, O sea que es un motivo, el de Pegaso, que se ha ido repitiendo una y otra vez, fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX. Con esto pasamos a un motivo diferente, como es el de Cibeles,
Bueno, en realidad, los que somos más dados a la filología decimos Cíbele, porque es un madrileñismo, un casticismo, como ya señalara el profesor Luis Gil, el decir Cibeles, y representa la plaza de Cibeles, el Palacio de Comunicaciones al fondo. Hay dos valores en la serie, el 50 azul y una peseta violeta. Aquí el que he elegido ha sido el azul, el de 50 céntimos, y pertenecen al periodo de la Segunda República, aprovechando el tercer Congreso de la Unidad Postal Panamericana, como pone abajo, se ve bien en la leyenda, y en la esquina superior derecha lleva un avión, el símbolo del correo aéreo. La estatua de la diosa Cibeles, que la popular fuente madrileña, fue proyectada, como ya sabemos, por Ventura Rodríguez, erigida en 1777. En 1961 tenemos una nueva versión de Cibeles, esta vez mirando hacia el lado contrario, es otra perspectiva, en color violeta y gris negruzco. Esto pertenece ya a una época, los años 60, donde aparecen dos colores con frecuencia, y es alusivo al cuarto centenario de la capitalidad de Madrid. Realmente Cibeles es el símbolo, ¿no?, de Madrid, aunque siempre se hable del oso y el madroño, realmente todo el mundo lo conoce más por Cibeles. Y todavía en 1997 tenemos una misma perspectiva que la anterior, es exactamente igual, si se puede ver, mirando hacia el mismo lugar. Esta es multicolor, que es lo que os decía antes, el tipo de sellos multicolores, se pierde ya esa costumbre del color o el color, aprovechando la cumbre del Consejo del Atlántico Norte. Lleva el logo de la cumbre aquí, en la izquierda, y hay que señalar que en ese momento el secretario general era el español Javier Solana, y se celebró en Madrid la cumbre los días 8 y 9, lo pone ahí, de julio de 1997, que fue la primera reunión que se celebró después de la disolución del Pacto de Varsovia. Otro motivo mitológico interesante es el rapto de Europa, que tiene dos valores, de una peseta y de 5. Yo he elegido el de una peseta. El mito relata que fue raptada, como ya sabéis, por Zeus, transformando en un toro blanco. Aquí no aparece el toro blanco, veremos luego que en otro posterior sí, que lo llevó a Creta sobre sus lomos, ¿no? Es un relato que está racionalizado por Heródoto, quien indica que fue secuestrada por marinos cretenses, quienes la llevaron a su patria. Las referencias más antiguas de este mito las tenemos en un texto de la Ilíada y un fragmento del catálogo de las mujeres de Hesíodo. Europa, sobre el toro, agarrándole un cuerno, ya está en una terracota procedente de Atenas entre los años 480-460, que se conserva en Múnich. Así, el segundo sello que aparece con este motivo es posterior, de 1973, este es multicolor. Aquí sí se ve el caballo que tiene un color, perdón, el toro un color más blancuzco, como recuerda el mito. Está reproduciendo un mosaico romano de Mérida, para quienes han estado en Mérida lo podrán haber visto, que fue encontrado en 1958 en un solar situado en las proximidades de la Plaza de Toros. Su decoración está formada por cuadros negros con cruces griegas y triángulos negros en los bordes, y en la parte central, el llamado emblema, se presenta el mito del rapto de Europa. Este mosaico se ha fechado a finales del siglo II después de Cristo, y el mármol es local, se obtuvo en canteras cercanas a Alconera, en Zafra. Después pasamos ahora a otro personaje mítico importante, lo que fue el mundo antiguo, como es Asclepio. De Asclepio tenemos más de una serie. Aquí he puesto la serie completa, que tiene 5 valores faciales de 5 céntimos, 10 céntimos y 10,50, de Asclepio como dios de la medicina. Se puede observar que lleva ahí los colores son la tradición
cromática de la filatelia. El primero es color sepia, el segundo verde y el último castaño. Lleva impresa, decía, la cruz de Lorena. Esta cruz doble, de doble travesaño, simboliza la lucha contra la tuberculosis. Aunque su historia se remonta al siglo XI, cuando Godofredo de Bouillon, príncipe de Lorena, la colocó en su estandarte tras la conquista de Jerusalén. Se convirtió en el emblema de las cruzadas. Entonces, en 1902, con motivo con ocasión del cuarto Congreso Internacional de Tuberculosis, que se celebró en Berlín, se propuso adoptarlo como símbolo de la cruzada internacional contra esta enfermedad. Explico esto porque si no, a lo mejor no sabemos qué tiene que ver con Asclepio, con la tuberculosis, que no aparece citada, y demás, la cruz de Lorena. En 2007 tenemos de nuevo a Asclepio en este multicolor, que tiene dos valores, según una estatua conservada en el Museo de Ampurias y el busto conservado en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas. Son sellos en bloque y es el resultado de una misión conjunta que se hizo entre España y Grecia. Entonces, por eso aparecen elementos de dos museos distintos, de dos países. Hoja bloque es todo esto que tenemos aquí. No sé si se ve el cursor, sí. El sello en realidad son los recuadros que están punteados. O sea que si alguien compraba el sello para pegarlo en una carta, que bueno, en 2007 pues quizá todavía se hacía, lo que pegaba era la parte, por ejemplo, en el caso de Asclepio, de la derecha, era realmente la cabeza propiamente, lo que es el torso y eso pues no salía, ¿no? Y en el otro caso, pues todo el entorno de la imagen, de la estatua, pues tampoco salía. Eso se llama hojas, bloque, un bloque. Bueno, después tenemos una figura mítica también que es Mercurio, en el Día Mundial del Sello de 1962, con tres colores. Aquí son bicolores, el primero púrpura y violeta, el segundo amarillo y castaño, y el tercero verde y verde amarillento. Es, como he dicho, la conmemoración del Día Mundial del Sello y se puede observar que es un sello dentro de otro sello. Se puede ver, por ejemplo, en este caso, como aquí está el dentado de un sello que está dentro del otro sello. Mercurio con el casco alado pasa un poco como con Pegaso, ¿no? Alude a la rapidez del correo. Después tenemos un sello, o tenemos más de uno, de Baco. Este primero, que es de 1963, representa al triunfo de Baco del pintor José de Rivera, el españoleto. Está en el Prado, es verde, de 70 céntimos, y en realidad es un fragmento, junto con la obra Media figura de mujer y una tercera que se conserva en Bogotá, que son los únicos restos del triunfo de Baco, que es un cuadro que está basado en un relieve helenístico y que describe la visita del dios a los hombres y que probablemente se pintó como pareja del sacrificio de Baco de Massimo Stanzione, que es un cuadro que también se conserva en el Prado. En esta imagen no hagáis caso del sello de la izquierda, que estaban en la imagen los dos juntos. Al que me voy a referir es al de la derecha, que es el centauro. Es un centauro en negro y púrpura que se repitió luego en 1900. Este de 1956 se repitió en 1966 en lila oscura y rojo, y es otra alegoría de la rapidez del correo. Los centauros, pues ya sabemos que eran una raza de seres con el cuerpo, la cabeza humano y el cuerpo de caballo. Y también tenemos una alusión a los centauros, en este caso a la lucha de centauros y lapitas, un sello de 1977, es una pintura de Rubens en su centenario y que fue la gran figura del barroco de la Europa del Norte. Está también en el Museo del Prado y representa el motivo en el que Pirito, rey de los Lapitas, en Tesalia, preparó un fastuoso banquete con motivo de la boda con la princesa Hipodamía,
el argólide, y ambos eran parientes de los centauros, que acudieron invitados a la celebración, que es lo que en principio se representa, y durante el ritual matrimonial los lapitas se olvidaron de incluir de sus ofrendas a Ares, lo que trajo de inmediato una terrible consecuencia, ¿no? Porque encolerizado el dios de la guerra azuzó a los centauros, que, bueno, incapaces, estaban ya borrachos, incapaces de controlar su lado bestial, intentaron secuestrar y violar a las mujeres de los lapitas, ¿no? Entonces, bueno, pues la imagen que se presenta es esa imagen tumultuosa a que me acabo de referir. Y después tenemos, ya para acabar esta parte de mitología, dos referencias muy bonitas de corte virgiliano. Una es de 2011, Dido despide a Eneas. Tanto esta como la siguiente pertenecen a una serie de cuadros perdón, de sellos sobre tapices. Entonces, algunos tienen motivo mítico como este, pertenecen al patrimonio nacional. Tenemos aquí un valor, una hojita bloque de 2,84 euros, aquí están en euros, y la imagen de esta hoja bloque reproduce el momento, un fragmento del tapiz de la serie de Dido y Eneas, que se centra en la despedida de Dido a Eneas. El tapiz está confeccionado en seda y lana, es de origen de Bruselas, de Países Bajos, concretamente hacia 1660, fue obra de Gerardo Peymans, uno de los mejores tapiceros de la época. Y en es un tapiz muy bonito, ahí reproducido, como veis. En esta misma línea tenemos, aunque esté en este color, bueno, color que casi no es color, es La muerte de Dido, de 2014, también en una hoja bloque, que es un tapiz del taller de Marcus de Foz, también de 1660 y fabricado en Bruselas, el suicidio hay una imagen muy patética de Dido. Vamos a pasar ahora a monumentos. Monumentos que nos van a llevar por distintos apartados. Aquí lo introduzco con este sello de 1994, una cariátide del antiguo foro de Mérida Augusta, en carmín castaño, que corresponde a bienes culturales y patrimonio de la humanidad. Como de Mérida vamos a decir más cosas, vamos a pasar a los distintos apartados. El primero es el dedicado a arcos. En primer lugar, tenemos de 1974 el Arco de Bará, de Roda de Bará, en Tarragona. Este es de 4 pesetas, en azul y verde. El arco está situado sobre el trazado de la que fue la Vía Augusta, actualmente sobre la carretera nacional 340, y fue erigido por disposición testamentaria de Lucio Licinio Sura a final del siglo I a.C. y dedicado, obviamente, al emperador Augusto. Es de lo que se llama de opus quadratum, de una sola apertura. Está construido con sillares de piedra local, con 8 pilastras estriadas, remate con capiteles corintios que sostienen un entablamento arriba con una inscripción alusiva a su construcción. Entonces se supone que fue dedicado a Augusto y que sirvió para marcar los límites territoriales que dependían de Tarraco. El arco romano viene a sustituir la columna honorífica greco-helenística y, como esta, estaba pensado para soportar una estatua o un grupo de estatuas arriba. Tiene un claro valor honorífico y los arcos no fueron siempre erigidos para conmemorar victorias militares, sino que es adecuado también para utilizarlo el término arco en sentido honorífico que tienen estos monumentos. Tenemos aquí ahora, de 1980, en realidad son dos imágenes que van juntas, ¿no? Porque muchas veces la filatelia hermana distintas culturas. Aquí en la parte de la izquierda, en verde, tenemos la Puerta del Sol de Tiahuanaco, Bolivia, que lógicamente nos interesa menos, y a la derecha el arco romano de Medinaceli. El sello en su totalidad varía 25 pesetas y pertenece a la exposición filatélica
de América y Europa. Es lo que se llama Spamer, que de vez en cuando emite sellos. En este caso era Spamer 80. El arco de Medinaceli es un arco de triunfo romano ubicado en Medinaceli, de Soria, la antigua Oxiris, y es el único de 3 vanos existente en España. Su fábrica es también de opus quadratus, de tamaño variable, y sobre él se labraron todos los elementos decorativos. Fue erigido a finales del siglo I y servía, además de su función conmemorativa, de puerta de acceso a la ciudad. Entonces, el arco central era de paso de carruajes y animales y los laterales para peatones. La parte superior consta de 2 filas de sillares coronados por una cornisa y en estos sillares se anclaban las letras doradas que formaban la inscripción conmemorativa. Y todavía queda algún perno de sujeción de estas letras. ¿Qué ponía? Bueno, pues esta inscripción se ha reconstruido y por el lado norte ponía Numini Augusto Sacrum, alguna vez hay alguna palabra con abreviatura, porque en el caso de Sacrum era Sacrum, consagrado al Numen Augusto, es decir, al emperador, y el lado sur pone Numini Imperatoris Domitiani Augusti Germanici, es decir, al numen del emperador Domiciano Augusto Germánico. Fue modificado en el 98 para aplicárselo a Trajano, al numen del emperador Trajano Augusto Germánico. Otro arco interesante que tenemos, aunque no sea el más bonito quizá, es de 2013, es el arco romano de Caparra, en la provincia de Cáceres. Caparra formó parte del convento emeritense en la provincia de la Lusitania, cuya capital política era Emérita Augusta. El nombre es prerromano, Caparra. La ciudad fue más pequeña, pero no menos importante que otras ciudades romanas de la península ibérica, ya que los geógrafos antiguos citaban la ciudad, encontrándose entre los principales núcleos urbanos entre el río Tajo y la Sierra de Gredos, junto con Caurium, que era Coria, Austóbriga, Talavera la Vieja, y Egitania, que es la actual Idaña Abella. Es el edificio más importante que ha sobrevivido hasta la actualidad y se trata de un arco cuadrifonte, el único en España de sus características, y que se sitúa en el centro de la ciudad, bordeado por el foro y los baños públicos y algunos otros monumentos principales. Es muy probable que en él confluyeran las 2 calles principales, el Cardo y el Decumano. Bueno, este es un nuevo sello del arco de Medinaceli de 2013, ya he comentado de qué consistía. Y pasamos a este curioso arco, es también de 2013, arco romano de Cabanes, en Castellón. Es un arco de triunfo construido en el siglo II después de Cristo, situado en esta localidad, a 2,5 kilómetros del centro urbano, junto a la vía Augusta. Lo más probable es que se trate de un arco privado de carácter honorífico funerario asociado a una villa rural que está ubicada junto al monumento. Se encuentra este monumento incompleto, como podéis observar, ya que carece del cuerpo superior encima de lo que es propiamente el arco. Solo se conservan los 2 pilares y el arco, mientras el entablamento y las enjutas han desaparecido, y cuenta con una altura de 5,80 metros por 6,92 de ancho. Bueno, con esto cerramos el apartado de arcos y pasamos al de teatro, que bueno, pues es también bastante importante, ¿no? El primero que tenemos aquí, como podéis ver, es el Teatro de Mérida en azul y violeta, sumamente conocido, que se construye bajo el patrocinio de Agripa, el yerno de Augusto, y cuando la colonia fue promovida como capital provincial de la Lusitania. Al igual que el edificio contiguo del anfiteatro, el teatro se edificó parcialmente en la ladera de un cerro, lo que abarató sustancialmente los costes de fábrica, ¿no? Por ejemplo, el anfiteatro de Cartagena está precisamente en una ladera, lo cual pues ayudaba bastante en la cuestión de los costes. El resto se erigió en obra de hormigón forrada de sillares.
La deteriorada grada superior, o summa cauvea, era lo único que emergía del edificio antes del inicio de su excavación en 1910, al quedar arruinadas desde antiguo las bóvedas de los accesos y solo quedaban en pie los 7 cuerpos de sus gradas. Delante de la cauvea Ima había 3 gradas más anchas y bajas donde los magistrados y sacerdotes de la ciudad disfrutaban del espectáculo sentados en sillas móviles. Se accedía a los escaños desde las grandes puertas laterales situadas en ambos extremos, y sobre estas puertas se llaman las tribunas de los magistrados que costeaban el espectáculo. Bien, en 2025 se ha emitido otro sello con el mismo motivo, el Teatro de Mérida, pero de ese voy a hacer gracia para no repetirme demasiado. Y vamos a pasar al siguiente, 2003, que es el Teatro Romano de Zaragoza, de Caesar Augusta, que es un teatro construido en la primera mitad del siglo I, gobiernos de Tiberio y Claudio, y que tenía capacidad para unos 6.000 espectadores, siguiendo un poco el modelo del teatro de Marcelo de Roma. Estuvo en uso hasta el siglo III, en el que los materiales fueron reaprovechados para construir las murallas y otras edificaciones, pues, como por desgracia ha pasado en muchos otros sitios, volviendo al anfiteatro de Cartagena con el anfiteatro. Así como el teatro se nos ha conservado bastante bien, el anfiteatro fue bastante desmontado para edificios que todavía se conservan, ¿no? Como el cuartel de Antigones, etcétera. Es la historia de la humanidad, ¿no? En 1972, unas prospecciones arqueológicas lo sacaron a la luz y actualmente se puede visitar en el marco del Museo del Teatro de César Augusta. Voy a dar un poco de rapidez porque si no, no vamos a poder ver todo lo que quiero. Luego, en el 2021, se emitió el único sello sobre el mundo clásico en la filatelia española que corresponde a otro país, no a España, que es el Coliseo. Bueno, lógicamente no se puede hablar de teatro sin hablar de anfiteatros y demás, sin alguna mención al Coliseo. Esto no voy a decir nada, es sobradamente conocido, no es un teatro, pero bueno, como está emitido el sello en 2021, a veces en lo que es la historia de la filatelia se hacen cosas un poco extrañas. Eh, Generalmente se ciñen a monumentos del país, pero aquí es que se emitió una serie, como podéis ver ahí, que pone Maravillas del Mundo Moderno, ¿no? Entonces están emitidos todas las maravillas, las 7 maravillas del mundo están ahí recogidas, y a las otras 6 también se les han dedicado sellos y bueno, pues lo he recogido así. Pasamos a puentes y acueductos, que es un apartado no menos importante. Tenemos de 1931 el puente de Alcántara de Toledo. Ahí he puesto los dos sellos de que consta, los 2 valores faciales, el 15 céntimos violeta oscuro y una peseta en negro. Este es con motivo del tercer Congreso de la Unión Postal Panamericana. En la actualidad cuenta con 2 arcos situados a los pies del castillo de San Servando y junto a la puerta de Alcántara. Se tiene constancia de su construcción en la época romana, en la fundación de Toletum. Fue muy dañado este puente y reconstruido en el siglo X. Es cuando aparece el tercer arco, reducido a un portillo con arco de herradura. Era uno de los puentes que daban entrada a la ciudad y era en el medievo entrada obligada para todos los peregrinos. Bajo el reinado de Alfonso X sufrió graves desperfectos, fue reconstruido y a este último periodo pertenece el torreón que se ve a la derecha, ahí al fondo, el torreón occidental, luego modificado y decorado bajo el reinado de los reyes católicos, cuyas armas decoran sus muros. Curiosamente, entre esas armas, en el escudo de armas de los reyes católicos, falta el fruto de la granada, porque Granada todavía no había concluido su conquista, su reconquista. El torreón oriental fue reemplazado por un arco triunfal barroco en 1721, dado que estaba en estado completamente ruinoso.
Este es el puente de Puentecillas, en Palencia. De 2013 se emitió este sello de origen romano. Su trazado responde a las exigencias de comunicación de la antigua Pallantia y se constituye como enclave primordial en el desarrollo de las redes viarias y comerciales desde época vaccea hasta los inicios del siglo XX. Su fábrica actual está muy alterada, ha sido objeto de innumerables transformaciones desde el siglo XI y la mayor reforma se llevó a cabo en el XVI, que definió las líneas actuales del puente, tal y como lo conservamos, haciendo desaparecer buena parte de los vestigios de lo que fue el puente romano. Volvemos a Mérida, donde tenemos también un puente, esto es de 2013, es una hoja bloque, de manera que solamente el sello solamente ocupa la parte dentada, que hay a la izquierda. Es una obra de ingeniería civil que atraviesa el río Guadiana, construido a finales del siglo I a.C., y esta obra se elevaba en la antigüedad sobre el río a lo largo de dos tramos separados por un tajamar. Hoy en día, el puente tiene una longitud de 790 metros y descansa sobre 60 arcos, de los cuales 3 permanecieron ocultos hasta finales de los años 1990, cuando unas obras de regeneración de los márgenes dejaron al descubierto estos 3 arcos que se habían perdido por completo. Data, como he dicho, de la época de Augusto y fue una construcción enorme de gran significado en su época. Otro acueducto es este menos conocido, el acueducto romano de Almuñécar, un sello de 1977 en castaño y gris. Es el acueducto romano de Sexi, que era el nombre romano. Se ubica en el municipio español de Almuñécar, conservándose de él varios tramos, uno en la pedanía de Torrecuevas, otro en el casco urbano de Almuñécar y los dos restantes entre Torrecuevas y la ciudad de Almuñécar. Su función era la del abastecimiento de agua a la ciudad en época del Alto Imperio Romano. Este acueducto contó con una longitud de 7 kilómetros aproximadamente desde el sitio conocido como de las Angosturas, que era el punto final de la captación, hasta los depósitos terminales de la ciudad. El agua transportada provenía del acuífero del río Verde. La parte antigua de esta canalización ha seguido funcionando hasta nuestros días como acequia de riego, o sea que también ha sido una obra que ha perdurado y que perdura hasta nuestros días. La vega sexitana, como se llama, es una vega muy fructífera, como lo voy a decir, muy rica, esa vega, razón que explica la conservación de gran parte de los elementos extraurbanos que convierten a este acueducto romano en el mejor conservado de Andalucía, porque hay muchos otros. En Almería hay también otro, quizá muy poco conocido. Y llegamos a la gran obra que es el acueducto de Segovia, que tiene 2 sellos, en el que lo hicieron de tal manera que han conseguido que casi no se vea nada, solamente en el centro esa tira, en estos colores verdes, se ve mejor. En este otro, que es un sello desplegable de 2016, en hoja blue, que también se despliega, y ahora hacen cosas, en fin, que a los que somos filatélicos no nos gustan tanto, pero bueno, se hacen cosas mucho más modernas. Este acueducto romano, ya lo conocemos de sobra, no voy a decir gran cosa, llevaba agua hasta la ciudad de Segovia hasta 1973, o sea que también ha sido una obra que ha perdurado monumentum aere perennium, ¿no? Horacio, ha durado hasta nuestros días y que data del siglo II después de Cristo, es decir, a finales del reinado de Trajano o principios del de Adrián, y recorre más de 15 kilómetros antes de penetrar en la ciudad. Son 44 arcadas de orden doble, es decir, 88 arcos en total, desde la llegada a la ciudad hasta la plaza de Iría Sanz, ¿no? Que es donde generalmente se le suele ver. Es patrimonio de la humanidad desde 1985
como sabéis. Bueno, en un capítulo que podríamos llamar de varios en cuanto a monumentos, tenemos la Puerta de Toledo, que diréis, bueno, pero esto es romano. Bien, vamos a ver. Este sello se repitió, es de 1932 y se repitió el mismo en 1938, en el periodo republicano. Es el 10 pesetas castaño. La Puerta del Sol es una construcción defensiva situada en el lado norte de la ciudad de Toledo que existía en el siglo I después de Cristo. Originariamente es del siglo I, adosada a la muralla romana en forma de sencillo torreón de grandes sillares, y luego sucesivas modificaciones fueron retocando pues, esta fisonomía original. Los musulmanes la convirtieron en una potente torre cuadrada y actualmente vemos una construcción donde predomina el estilo mudéjar toledano, realizado con verdugadas de ladrillo, formando geometrías con una serie de arquillos ciegos entrecruzados sobre los materiales, la base de materiales procedentes de épocas anteriores, que son de grandes sillares de granito, el sillarejo y los arcos de herradura. Es decir, que sobre la obra primitiva romana, que todavía se puede apreciar en algunas cosas, está ese gran conglomerado de época musulmana posterior. Pero el origen de esta Puerta del Sol era romano, aunque a simple vista pues, pueda ser otra cosa. Entre estos otros monumentos contamos con el mosaico de la Casa del Mitreo, el sello no es realmente muy bonito, de Mérida, que se conoce así, la Casa del Mitreo, por su proximidad con los restos de un posible templo dedicado a Mitra, aparecido en el solar ocupado por la Plaza de Toros, de la que ya hemos hablado. Se ve que todo ese entorno, situado a extramuros de la ciudad romana, que se construyó a finales del siglo I o comienzos del segundo. En este mitreo ahí se crea en torno a 3 patios que articulaban la vida de la casa y que le proporcionaban luz y ventilación. Está pavimentada con unos mosaicos, el mosaico quizá más interesante, que es el mosaico cosmológico, ¿no? Donde se representa la concepción del mundo, de las fuerzas de la naturaleza, junto con alguna actividad humana. Y otro monumento es la Torre de Hércules. Esta Torre de Hércules, en La Coruña, obviamente, con una altura de 55 metros, data de finales del siglo I, principios del segundo, entre los reinados de Nerón y Vespasiano, y tiene el privilegio de ser el único faro romano y el más antiguo en funcionamiento del mundo. Es el tercero en altura de España. En 2009 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hasta el siglo XX recibía el nombre de Faro de Brigantia o en latín Farum Brigantium, que es como se le conocía en la antigüedad. Las leyendas lo relacionan con Hércules, que a la vuelta de la ruta tartésica con el valle, perdón, el fruto de las Hespérides y demás, Gerión y demás, la cabeza que le cortó a Gerión parece ser, según la mitología, que la enterró en este sitio, donde está la columna. Bien, vamos a pasar ahora de una manera un poco más rápida a una serie que yo llamo de fundaciones, que son emisiones filatélicas que se han hecho sobre fundaciones de ciudades romanas. La primera que tenemos es la Fundación de Cáceres. Estas series son todas ellas parecidas. Generalmente son 3 sellos. Como veis aquí, conmemora en 1967 el bimilenario de la ciudad de Cáceres y se representa, en primer lugar, por el Arco del Cristo o Puerta del Concejo o Puerta del Río, que es una puerta monumental de Cáceres que da acceso al barrio de Intramuros. Es la puerta más antigua de la ciudad, se ve al fondo del sello, y uno de los pocos restos que se conservan de la antigua colonia romana de Norba
caesarina. Fue construida con grandes sillares romanos datados en el siglo I. Sobre el arco interior hay, desde principios del siglo XIX, una hornacina cubierta con un cuadro de Cristo, por lo que le da el nombre moderno de Arco del Cristo. Y el nombre de Puerta del Río lo recibe porque en el otro lado de la muralla se ubica el valle del arroyo del Marco. Conserva sillares romanas y bueno, pues es una entrada que llevaba a la Vía de la Plata en dirección a Emérita Augusta. El segundo sello, el del centro, pues ahí están los sacerdotes, la fundación de la ciudad, el verdadero origen de la ciudad y de su casco antiguo que remonta al año 34 antes de Cristo, momento en el que Cayo Norbano Flaco fundó la Norba Caesarina. Entonces están delimitando con los bueyes y el arado el perímetro de la ciudad. Y el tercer sello es un denario romano, que era la moneda, la unidad por excelencia de plata romana. Segunda serie de fundaciones pertenece a la Fundación de León y tenemos lo mismo. Primero, el plano de León, el plano antiguo, lleva ahí las abreviaturas del centenario de la Legio Sétima Gemina, fundadora de León. En el centro, la estela Pintaius, en castaño, que es la inscripción de una estela funeraria que dice lo siguiente, lo veo traducido. Dice: Pintaius, hijo de Pedílico, Astur Trasmontano del castillo de Intercatania, porta insignias, que sirvió en la cohorte quinta reclutada con Astures. Murió a los 30 años después de servir 7 en el ejército. Su importancia radica en que deja constancia de la presencia de Astures en el ejército del emperador de la región. El original de esta inscripción está en Bonn, no la molestéis en buscarla por aquí. Y en tercer lugar, como siempre, las monedas. Aquí es la moneda de Galba, en amarillo y verde, que era el gobernador de la Tarraconense, a la que pertenecía la legión fundadora de León, que era Servio Sulpicio Galba. Tercera serie de fundaciones, Zaragoza. Aquí tenemos otra vez 3 sellos con motivos similares. En primer lugar, aquí lo digo por la cantidad, el valor facial sería las monedas abajo de 3 pesetas, en castaño, rojizo y negro. En el reverso es el reverso de un dupondio de César Augusto de la época de Tiberio y reproducción parcial del anverso. Tenemos arriba 7 pesetas en azul oscuro y negro, el plano de la ciudad romana, planta de César Augusta, con una moneda también y un sacerdote guiando la yunta para trazar el perímetro. Y luego el mosaico de Orfeo en castaño y negro, como Orfeo como motivo central de un mosaico que se conserva en el Museo de Granada, de Zaragoza. Ahí se le ve con el manto, el gorrito frigio, lleva una lira. La lira es, si os lo observáis, es una cornamenta de antílope. La parte de arriba forma 2 arcos, ahí a la derecha unas aves, unas fieras en la parte de abajo. Y luego tenemos también la fundación de Lugo, otra vez con 3 motivos. Primero está el mosaico de Batitales, en lila y violeta, que es la excavación de la antigua calle Batitales. En 1842 se descubrió un fragmento de pavimento donde figuraba la cabeza del dios del océano rodeada de motivos marinos de los siglos III o IV de nuestra era. Luego tenemos la muralla en el 3 pesetas, muralla en castaño, amarillento y castaño, muralla romana de Lugo, que es también patrimonio mundial de la humanidad del año 2000, tiene una longitud de 2 kilómetros, con 80 torres, más de 80 torres, de las que se conservan 71, la mayoría de planta circular. Y luego, otra vez, monedas, en este caso en
7 pesetas en verde y carmín. Que bueno, ya sobre la fundación pues, de Lugo, pues ya Lucus Augusti, por el emperador Octavio César Augusto. Los deportes en la antigüedad no pueden estar ausentes y aquí tenemos una primera imagen de 1971, Auriga y Viga, que es, me refiero de la izquierda, la de la derecha no tiene que ver con el mundo clásico, es una alegoría del correo urgente en rojo y castaño grisáceo. Después tenemos como conmemoración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, ahí los sellos están matados por lo que he sacado de internet. Bueno, se ven demasiado bien. Tenemos la cuadriga romana de Barcino, en primer lugar, a la izquierda arriba, tomada de un mosaico que se conserva en el Museo Arqueológico de Barcelona, tal vez sea un guiño al primer barcelonés en alcanzar la gloria olímpica, que fue, yo no sé si lo sabéis, un tal Lucius Minicius, Natalis Quadronius Verus, que era un nombre que resuena con fuerza en los anales de la antigua Barcino, nacido en los idus de febrero del 96 después de Cristo, era de una familia de notable influencia, fue tribunus militum, y su liderazgo le llevó a comandar algunas legiones, de las legiones más prestigiosas de Roma, incluyendo la primera Adiutrix, la 11ª Claudia y la 14ª Gemina. Y el año 129 marcó un punto culminante en su vida cuando ya como pretor se dirigió a Grecia para participar en los 227 Juegos Olímpicos con la carrera de carros, que son las más vistosas, las más importantes, la competición más esperada, en la que Lucio tomó las riendas de su cuadriga y quedó el primero, asegurándose un lugar en la historia. O sea, es un personaje que quizá no sea muy conocido, no sé, pero que dentro de lo que es la historia de los Juegos Olímpicos, pues para nosotros es toda una leyenda, ¿no? De él, pues bueno, le dieron muchas placas honoríficas distribuidas por toda Europa. Luego tenemos un saltador, que es una figurilla de natación de bronce del siglo V antes de Cristo, luchadores, tenemos ahí los pancratistas, tomados de un mármol inspirado en un bronce del siglo IV, y el discóbolo de Mirón, que es una copia también. Bueno, aquí voy a saltarme esta porque no tiene que ver con deporte. Aparece un carro, pero es un carro de correo, el Cursus Publicus romano, que eran los funcionarios que se encargaban los órdenes del Praefectus Vehiculorum o Agueiculis, tenía un rango ecuestre, para llevar el correo por las numerosas vías que conducían a Roma. Y bien, vamos a ir acabando con una serie de personajes que voy a pasar rapidísimamente. Aquí tenemos de 1963 Arquímedes en violeta oscuro, de un cuadro de Rivera también. Aparece de medio cuerpo con el compás en la mano derecha, y en la izquierda, que no se ve en el sello, sostiene en el original unos papeles pues, con cálculos, símbolos geométricos, etc. El siguiente sello es de Séneca, no podía ser menos, un cordobés de 1966 en verde y verde amarillento, filósofo y poeta. Marcial, en castaño, en 1974. Y luego una serie que vamos a ver de 3 sellos seguidos, en los que aparecen, esto es conmemorativo del 5º centenario del descubrimiento de América, que llevan citas en latín que hacen referencia al otro lado del océano o a tierras desconocidas. Entonces tenemos, me salta uno, en primer lugar a Aristóteles en De Caelo, después tenemos De Caelo Edmundo, después tenemos de nuevo a Séneca, unos versos de su Medea, y por último las etimologías de San Isidoro. Después tenemos un busto de Platón,
Es un aniversario, en el 30 aniversario de la Academia Olímpica Española. También hay ahí una ánfora griega que representa a un joven corriendo y el logotipo de la Academia Olímpica. Y después hay del 2023 un mural moderno de Julio César, del artista lucense Diego Anido. Él se conoce como Diego As en la ronda de la muralla de Lugo, fue premio al mejor mural del mundo del año 2021 en arte urbano. ¿eh? Está realizado en una escala de grises, todo él, y que recuerda el pasado romano de la ciudad de Lugo. Bien, a modo un poco de resumen, tenemos esta serie que presenta ahí distintos valores, 8 valores, y es una edición que pretende sintetizar esta emisión a Hispania y a Roma, o a Roma e Hispania, en 8 valores. Y representa, como podéis ver, el acueducto de Segovia, el puente de Alcántara, lo digo en el orden de valores que va, el 1, el 2, 3 pesetas, etcétera. El 3 pesetas aparece Marcial, en el 4 el Arco de Bará, en el 5, que está arriba, el Teatro de Mérida, en el 7 pesetas, ahí aparece Osio, que era un arzobispo cordobés, inspirador de las primeras leyes cristianas, consejero del emperador Constantino I el Grande y una de las figuras principales de los concilios de Elvira y Nicea y autor del símbolo de la fe del credo niceno. Y después, el último aparece en el 8 pesetas, es la curia de Talavera la Vieja, a orillas del Tajo, junto al embalse de Valdecañas. Aparece ahí restos del pórtico de la curia de Talavera la Vieja o Talaverilla, como también se le conoce, y que desapareció el Talavera la Vieja, la inundación del embalse de Valdecañas en 1963, salvándose los restos de la antigua ciudad romana de Augustóbriga, siendo trasladados algunos. Y luego, por último, tenemos Trajano. El 7 es Talavera la Vieja y Trajano en el 9, que tampoco podía estar ausente, siendo también un, un emperador de origen hispano. Y después acabó ya con una miscelánea de distintos motivos que no tienen conexión entre sí. En primer lugar, la dama de Calahorra. Hay quienes piensan que dicen que es una representación femenina, otros masculina. Hay quienes piensan que es una cabeza de quita y pon, por la parte que baja del busto y de la que no se ha encontrado el cuerpo. Es una construcción del siglo I. Y después tenemos distintos restos arqueológicos. Estos los tenemos cercanos porque son ánforas al Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Es una emisión del 2022. La Villa Romana, esto es del 23 ya, de Salar, en Granada, que se desarrolló entre el primer cuarto del siglo I y mediados del VI. Ahí hay un ambulacro occidental de una lujosa villa sacada a la luz y un mosaico de un busto femenino. Realmente es bella, tiene escenas de cacería. También hay un ambiente marino con la imagen de una Nereida montada en un monstruo marino. Es realmente bello este mosaico. Y concluyo con este Congreso de Instituciones Hispánicas con las columnas de Hércules en azul, castaño y oro, donde marca el plus ultra. Y como yo concluyo, porque llego hasta aquí, yo añadiría el non plus ultra, es decir, que no llego más lejos de este sello, que como habéis visto, que es lo que he pretendido, los sellos son una ventana abierta por donde circula el aire fresco que transmite la cultura, el arte y otros valores sociales y que vienen a ser como una modesta enciclopedia universal. Y nada más. Muchas gracias por vuestra paciencia y asistencia.
Muchísimas gracias, Esteban. Y como has dicho, en la referencia enciclopédica yo quería hacerla relativa a tus amplios conocimientos que, como ha puesto de manifiesto de nuevo esta tarde ante quienes lo conocéis más y quienes lo conocen menos, pues nunca defrauda. Y bueno, me ha parecido interesantísimo y cedo la palabra a quienes en la sala o desde casa quizá quieran hacer alguna pregunta, alguna observación, ahora que tenemos la suerte de contar con él, porque luego ya sabéis que se subirá al canal de YouTube de la SEC y podrá verse cuántas veces se desee. Si facilita y no la sé. Yo la primera vez que lo enseño, ¿no? Bueno, filatélico, me gustan los sellos, colecciono sellos desde tenía 9 años, 9 años, me ha gustado mucho. Y ahora pues he ido heredando de colecciones y eso, y me encanta, ¿no? Me gusta mucho ese mundo, pero la verdad es que es la primera vez que hablo en público, entre amigos a veces, pero así en público de sellos. Lo cerramos para que... Tú lo que tengas que hacer. Estoy a vuestra disposición. Pues, pregunta, sí. Teodoro. Yo he trabajado con él Sí. durante mucho tiempo y me gustaría comentar el tema del color rojo. Es el color oficial del color urgente. Sí. Todos los sellos de urgencia o el color urgente tienen que ser rojo. Sí, lo que no sé es si el color rojo lo toma, precisamente como aparece el caballo, Pegaso, y tiene el origen en la sangre de Medusa, lo toma por eso. Yo no lo sé. Yo he dicho como una, o sea, rojo. Había uno que no, que es el que se hizo en la zona nacional, que hemos visto, pero bueno, a lo mejor es que no tenían material para hacer un sello de mejor calidad en ese momento y Dios sabe en qué imprenta lo hacía. Sí, sí. Los sellos que aparecen son frecuentes, ¿eh? Y aquí, bueno, concretamente en España, tenemos otras emisiones de sellos. Lo que pasa es que no llevan motivo clásico, del mundo clásico, llevan otros distintos. Ahí se hacen con frecuencia, con bueno, con cierta frecuencia, emisiones conjuntas. Y concretamente esa congresia era válida en los dos sitios. Se han hecho con Italia, con el Vaticano, con, ya digo, con otros países y son válidos en los dos. Juan Antonio, no sé si se nos ha... Esto se ha quedado así como... Sí, dime. Juan Antonio, perdón. De arma que aparece. También, cierto. Pues bueno, no, pero el teatro lleva ya bastante tiempo. Realmente el anfiteatro lo están excavando todavía. Yo me lo he preguntado por qué cuando de vez en cuando se emiten sellos esto, yo creo que terminará apareciendo. ¿Eh? Lo cierto es que en los últimos años cada vez aparecen menos motivos del mundo clásico. Se os dando cuenta, he ido casi siempre diciendo el año. Conforme nos hemos ido acercando a los últimos 10 años o pues han ido... La muy reciente, Sí, del 23, creo. sí, sí.
han ido desapareciendo, salen menos, siguen saliendo, pero con menos frecuencia. Yo creo que terminarán por sacarlo también, porque es el único que queda. Por salir es importante, ¿eh? O sea que vamos a darle tiempo a que salga. Perdón. Salga, salga. Ay, Mariano. Y yo quería hacer bueno, primero un comentario que me ha llamado la atención, porque claro, en la literatura de los sellos, he venido temas clásicos, pues ilustra sobre cómo evoluciona la ilustración, ¿no? Porque es la gente que está sí, no, es céntimos, Hombre, como quedar sitios, todavía quedan. O sea que todavía tiene. Acá han sacado bastante. Ya veis que del mundo clásico, bueno, no he puesto todo los motivos. Creo recordar que son 98 sellos, lo que hay desde el principio, del primer Pegaso que he puesto, son 98 los sellos que hay que tienen un motivo del mundo clásico. El clásico generalmente romano o hispano-romano. El único toro que aparece es el de Europa. claro, claro. Pero Zaragoza, Cáceres, son cuestiones muy puntuales. Sin embargo, hay otros que por Italia, Madagascar, donde también hay teatro y tal. Claro. Yo creo que lo que no ha habido es algún acto en el cual peleando, porque el Zaragoza, tiene que ver la última, pero es lo que me ha quedado. Muchas veces no va tanto porque a raíz de algo ya Se ha aprovechado alguna conmemoración, por ejemplo, el segundo milenio, el milenario de una ciudad, de otra. Claro, si se ha dejado pasar una conmemoración de esas, a veces o buscas otra razón o no sé, porque claro, intentar otra vez otro milenario, pues Dios sabe si estaremos por aquí, ¿no? Vale, Entonces, claro, tiene que ser que se busque otro motivo, por a lo mejor decir hacer una serie de teatros, ¿no? Una emisión de teatros y sacar ahí 7 u 8 o algo así, y se pueda recuperar, porque a veces cierto, como dices, que no, que ya hablamos de Cartagena porque nos pilla cerca, pero hay otras muchas ciudades que tienen y acueductos, oye, pues ya digo que acueductos hay más, ¿no? El de Almería, por ejemplo, yo hasta hace un par de años no lo conocía, que existía ahí en mitad de una sierra. Oye, está ahí y se conserva muy bien. Pequeñito, pero bueno. San Isidoro, Han sido sí. son los tres. Perdón, Series, sí, Sí, sí. que las preguntas que se están haciendo aquí no las escuchamos muy bien desde casa. Por si las es podéis que repetir, sí. si podéis levantar la voz, pero es que No, no o tenemos repetirlas micrófono. cuando se terminen. Si las Ah, vale, repetís sí, antes, a lo mejor es sí. mejor. Gracias. Gracias, Pablo. Sí, bueno, es que me han estado preguntando por algunos motivos de por qué no está el Teatro de Cartagena y alguna cosa más, el teatro, perdón, el correo urgente, el color rojo, en fin, básicamente han sido esas cosas. Yo creo que con las respuestas más o menos se ha podido intuir la pregunta. Es que no tenemos micrófono aquí, me he dado cuenta antes, para que se pueda escuchar, porque luego en la grabación, pues claro, se queda solamente la parte de la mesa.
¿Alguna pregunta más? Yo puedo añadir que hay hay que estar bastante satisfecho dentro de todo. O sea, dentro de que no se le presta en los últimos años demasiada atención, ¿eh? Y que a veces, pues ahora, en vez de más a los aspectos históricos, por aquí, como hemos visto, si pues solamente en patrimonio se podía haber hablado, pero bueno, como era más general, eh, eso ahora se ha dejado más de lado. Ahora se le presta atención a cuestiones más triviales, ¿no? En lo que es la filatelía. Entonces, pues ahora pues, te hacen conmemoración de la fabada asturiana, del caldero del Mar Menor, cosas así, de la creación de los personajes de Mortadelo y Filemón, sellos y Carpanta, Zipizape, ¿no? Cosas a veces muy triviales que, bueno, pues sí, están bien, también forman parte de la sociedad. Y entonces, aparte de que para mi gusto han perdido gusto estético, eh, antes los sellos eran básicamente monumentales, ¿no? Monumentales, o sea que se dedicaba, bueno, por supuesto, series sobre personajes. Siempre ha habido unas series todos los años, sin dejar uno a la jefatura del Estado, como se hace en otros países. Aquí se puede recorrer en la filatelia española muy bien, desde Isabel II, otros monarcas, presidentes de la República, luego con Franco, con Juan Carlos y con Felipe VI. Y curiosamente, últimamente, que esas son series en que aparecen en la misma foto o la misma imagen del mismo personaje en 10 o 12 colores, ¿no? Eso últimamente también ha desaparecido. A lo mejor te sacan uno, como mucho, ya está. Luego, pues de políticos, de escritores, o sea que digamos que la parte monumental, el aspecto personal, es decir, personajes de relevancia literaria, inventores, inventos de la humanidad, de fauna, de todo eso hay series, hay de todo. Antes ha dicho lo del toro, de tauromaquia, pues hay montones de sellos, pero quizá últimamente pues se dedican más a cuestiones bastante intrascendentes. ¿No? O sea, por suerte para nosotros puedo decir que estamos en un ranking bastante alto en cuanto a motivos del mundo clásico, porque Grecia, Italia y España son con muchísima diferencia sobre cualquier otro país los que concentran mayor número de sellos con motivos clásicos. Pero también por cuestiones obvias. En el caso de Italia y de Grecia es evidente, pero es que con ello estamos nosotros también. Es decir, que tenemos un patrimonio clásico suficientemente rico como para estar ahí en ese pequeño grupo.